Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que eh, son muy pocas las ocasiones en que en el Senado de la Nación prácticamente se dedica más de una hora y pico de debates a un proyecto de declaración, porque todos sabemos que estos proyectos de declaración no son vinculantes, eh, que de alguna manera no exigen, no obligan al Poder Ejecutivo, pero tratándose de un proyecto eh, generado por el propio oficialismo en el marco de una negociación que lleva adelante el ministro de Economía en cuanto a cómo deben utilizarse los fondos que le corresponderían a la Argentina en concepto de derechos especiales de giro. Es un proyecto que, bueno, adquiere una dimensión y un volumen político muy potente. Eh, yo escuchaba a algunos de los senadores preopinantes tratar de justificar el proyecto en esta idea de la autonomía que se tiene como bloque para direccionar determinadas políticas públicas y expresar de que en todo este tiempo no escuchó a nadie que se le quiera marcar la cancha al gobierno. Bueno, miren, esto no es así. Nosotros estamos asistiendo en los últimos tiempos a un escenario que sinceramente creo que no es bueno, no aporta. En primer lugar, porque si se trata de marcar la cancha, bueno, hay roles de gobierno y de oposición, pero a mí me parece que en el marco del gobierno, del frente que ustedes integran, y para eso son oficialismo, existe un nivel de diferencias que van más allá de los matices, que tienen que ver con cuestiones profundas, de fondo, y que las tienen que resolver. Eh, Porque hasta cuentan con el aval, digamos, con el respaldo de una oposición que actuó con mucho sentido de responsabilidad cuando se trató de brindar respaldos en momentos críticos. De arranque en el comienzo de la pandemia o el aval que se brindó para la reestructuración de la deuda. Ahora, no fuimos nosotros los que en una misiva pública hemos expresado de que el gobierno necesita algún tipo de retoques porque hay funcionarios que no funcionan. Y en materia de reestructuración de la deuda, recuerden que también fue el bloque del propio oficialismo que en una carta pública estableció cuáles son los parámetros en el marco de la negociación, en una carta muy dura dirigida al Fondo Monetario cuando el actual ministro de Economía iniciaba el proceso de reestructuración. Y nadie puede negar, como lo señaló el senador Julio Martínez o el propio senador de nuestro interbloque, Víctor Zimmerman, que en un proceso de enormes dificultades hay una crisis muy clara entre el propio ministro y el subsecretario de Energía en relación al tema de tarifas. Y no es un tema menor cuando cada día nos alejamos de los parámetros que establece el presupuesto, y no es un tema menor no porque uno puede o no alejarse, sino porque, como lo señaló muy bien el senador Martín Lustó, la Argentina tiene enormes dificultades de arrastre en materia económica, pero también la afectación directa de la pandemia. Y en un contexto de pandemia que afecta desde lo sanitario y que golpea muy fuerte en materia económica, el nivel de certidumbre y de previsibilidad que debería marcar un gobierno en momentos de crisis, la verdad que nos los demuestra. Es decir, el denominador común es la falta de un horizonte previsible. Y el denominador común del gobierno son estas diferencias marcadas
que se hacen públicas y que generan un enorme desgaste en un esquema de una Argentina que, como bien se ha dicho, no tiene previsibilidad, un presupuesto agotado, no hay contención, fundamentalmente para los sectores absolutamente vulnerables y fundamentalmente cuando el propio ministro de Economía no especifica ni marca los parámetros en el marco de este proyecto que supuestamente es la intención del oficialismo que apunta a una equidad social, pero que no se lo escuchó al ministro de Economía. Entonces, a ver, el senador Tayana decía, no le vamos a decir nosotros desde la oposición cómo tienen que defender al gobierno. No, miren, nosotros no somos quienes para decirles cómo tienen que defender ustedes a su gobierno. Lo que sí creo que, ojo, cuidado, hay veces que el fuego amigo genera un daño que es irreparable en el marco de una situación compleja, difícil y en un proceso de reestructuración de deuda donde el presidente se encuentra justamente en una comitiva para renegociar la deuda con el Club de París y seguramente en los próximos días tendrá que reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué decimos nosotros? A ver, el camino que eligen no es el mejor. Todo proceso de renegociación requiere de tres pilares básicos. Primero, ¿cuál es el primer pilar básico? El orden macroeconómico o cierta estabilidad en el rumbo macroeconómico. En segundo lugar, el respaldo de la cartera económica o del equipo económico que esté encargado de llevar adelante un proceso de reestructuración y de renegociación de la deuda. Y en tercer lugar, confianza social y soporte político. Confianza social y soporte político para llevar adelante un esquema de política económica que medianamente pueda resultar creíble en el tiempo. Estas tres variables hoy exhiben enormes debilidades sustantivas en el marco del gobierno. No hay enfoque macroeconómico sólido y consistente. Hay múltiples puntos de vista encontrados que se tornan más que evidentes en el seno del gobierno. Fuertes contradicciones diarias, fuertes contradicciones en temas sustanciales, tarifas, equilibrio fiscal, presupuesto, programa de gobierno. Y fundamentalmente como consecuencia de la debilidad, porque yo quiero que se debe tomar nota de que hay debilidad en la figura del propio presidente de la República, la debilidad es manifiesta y es evidente, y eso se traslada en la sociedad, por la desconfianza, por la incertidumbre, por la falta de previsibilidad. Entonces yo diría, arranquen por el principio. Para finalizar, arranquen por el principio. ¿Y cuál es el principio? Encuentren denominadores comunes. No tensen la cuerda. Porque ustedes dicen, bueno, nosotros queremos dar un acompañamiento al Poder Ejecutivo. No acompañan al Poder Ejecutivo. Marcan la cancha a un ministro. Y juegan a las internas y a las internas de facciones en un momento de crisis terminal y crisis muy profunda. Por eso, bajo estas condiciones, nosotros no podemos acompañar. Reitero, no es la primera vez. Si el oficialismo tiene distintas caras y encuentran como eje de tratar de marcar correcciones misivas, mensajes que nacen desde el Senado de la Nación, bueno, en definitiva me parece a mí que el denominador común es la falta de previsibilidad y de rumbo. Y hoy la gente necesita certezas y ustedes cada día se alejan más de las certezas y de la previsibilidad que necesita la sociedad argentina. Entonces, podrán encontrar en la oposición algún camino o cierto atisbo de encontrar denominadores comunes o ciertos acuerdos. Pero para encontrar acuerdos, primero generen encuentro ustedes, porque este no es el camino. Ni marcándole la cancha a un ministro, si quieren resolver, resuelvan las cuestiones puertas adentro. Pero me parece que están muy lejos de esto. En realidad no sé cuál es el objetivo final. Reitero, cuidado con el fuego amigo. A veces el fuego amigo termina destruyendo un propio gobierno. Por eso, presidente, nosotros no vamos a acompañar los proyectos. Muchas gracias.
Gracias, senador. Muchas gracias.